La azafata holandesa ha salido negativo en antivirus, en Alicante hay un caso sospechoso, en Reino Unido hay otro caso que está en estudio. Vemos cuarentenas largas de 45 días, traslados con trajes especiales como si fueran astronautas, hospitales en alerta y si lees todo esto de golpe asusta. Parece que el antivirus se está escapando y parece que nos va a tocar parar la vida otra vez. Pero frena un momento. Aquí tenemos que distinguir algo que es importante. Sospechoso no significa infectado. Contacto no significa contagio. Y vigilar no significa pandemia. En este caso, los médicos no persiguen una pandemia mundial, no es eso, sino que persiguen una cadena de contagios que es muy concreta. Están revisando las tuberías de un solo edificio, no se ha reventado la red de agua de toda la ciudad. El caso de la azafata holandesa lo explica perfecto. Se sintió mal, se aisló, se analizó y al final dio negativo. ¿Fue esto todo un teatro exagerado? No. El sistema tiene que actuar a ciegas al principio. Es normal. Primero se cierra la llave de paso general. Luego se busca dónde está la fuga. Y al final el laboratorio confirma o descarta si hay el virus. Funciona igual que la alarma de humos de una casa. Puede funcionar cuando se quema la sartén o por el vapor del baño. Pero si esperas a ver las llamas en el pasillo, pues llegas tarde. Por eso hoy te voy a explicar tres cuestiones importantes. Primero, por qué hay tantos casos sospechosos sin que el brote esté fuera de control. Segundo, por qué encierran a la gente semanas si esto no es como el COVID. Y en tercer lugar, qué dato concreto te avisa de un peligro real para tu rutina. No es cuestión de meter miedo, simplemente el dar herramientas prácticas, porque si entiendes cómo trabajan los médicos, pues cada telediario te dejará de parecer una explosión y podrás salir a la calle con tranquilidad. La trampa de los titulares. ¿Por qué aíslan a tanta gente si todavía no saben lo que tienen? En la televisión escuchas caso sospechoso y entonces te pones en lo peor. Ya piensas que te va a tocar encerrarte otra vez y que ya estamos igual. Pero los titulares mezclan cuestiones distintas. Meten en el mismo saco al que está malo y al que solo se cruzó con el que estaba malo. Y esto confunde. Piensa en el caso que sonó en Alicante. Una persona con fiebre, mal cuerpo, que resulta que tuvo contacto con el brote. Pues la meten directa en una habitación sola. ¿Significa esto que la persona está ya contagiada? Pues no, significa que los médicos hacen lo mismo que cuando llegas a urgencias con un dolor fuerte en el pecho, sudando frío y mal. Pues el médico no se va a poner a esperar, no te manda a la sala de espera a ver si te pones peor. Te pasa rápido, te enchufa los monitores, te hacen electros y a veces resulta que es un infarto y se confirma, pero otras veces resulta que eran gases, que era ansiedad o que era una mala digestión. Pues actuar rápido ahí no fue una exageración, fue simplemente ponerse el cinturón de seguridad por si acaso. Primero te protegen el motor y luego buscan la avería. Con el tema este del antivirus se hace exactamente lo mismo. Aislar a una persona no es confirmar nada. Hacerle pruebas no es confirmar nada. Es prevención pura y dura. Imagínalo como si fuera una gotera muy mala en un bloque de pisos. El barco crucero es la tubería principal, ¿de acuerdo? Y los pasajeros son los tubos que van a cada casa. ¿Qué hacen los fontaneros? No van rompiendo las paredes de todo tu barrio. Lo que hacen es seguir el rastro del agua. Miran con quién durmió en el mismo camarote, quién cuidó a un enfermo, quién limpió sus sábanas. Y si uno de estos contactos tiene fiebre o le falta el aire, cortan el agua. Pues lo aíslan y miran los tubos. Pues esto es lo que hacen los que investigan esto. Si la prueba sale negativo, estupendo. Significa que por esa cañería no hay ninguna fuga. La rama se corta ahí. Un caso descartado no es un médico que se ha equivocado. No, es un filtro que ha funcionado a la perfección. Así que cuando oigas caso sospechoso, no pienses que hay un peligro suelto. Piensa en un fontanero revisando la junta de una tubería. Imagínatelo así. Y esto nos lleva a la gran duda que tiene todo el mundo. Entonces, ¿por qué encierran a la gente tantas semanas si esto no se pega como el COVID? ¿Por qué los quieren tener aislados 45 días? Esto es lo que nos ronda a todos porque los ves con los trajes especiales, los desplazamientos blindados en las noticias y empiezas a pensar lo peor.
Si montan este circo es que el bicho vuela por el aire, es lo que piensas. Pero el enemigo aquí no es el aire, es el calendario, el tiempo. Me explico. Con un resfriado fuerte o con una gripe la cosa va rápido. Te contagias y a los 2 días ya estás en la cama con fiebre, con dolor de huesos y con malestar. Sabes enseguida lo que hay, que te has contagiado. En cambio con este virus, con el antivirus no, este es mucho más lento. Imagínate que hay una pequeñísima fuga en una tubería oculta tras la pared de tu salón. Hoy miras la pared y se ve perfecta, seca y recién pintada. Todo bien. Pareces tener la casa impecable. Pero el fontanero sabe que el agua se está acumulando dentro, se está acumulando gota a gota. Y no te dice que vigiles la pared por cómo está hoy. Te pide que estés atento por la humedad gigante que con total seguridad va a aparecer y va a dar la cara la semana que viene. Pues esto es la incubación. Y por eso es vital quitarnos el fantasma del COVID del coco, de la cabeza. El COVID era como el humo de un cigarro. Compartías un ascensor, un pasillo y te lo llevabas puesto. En cambio, el antivirus no funciona así. Para que te salte de una persona a otra, pues necesita mucho más roce. No te lo pegan por cruzarte en la cola de la farmacia o del supermercado. Necesitas un contacto más estrecho, más cercano, un contacto más continuado. Por ejemplo, pues dormir en el mismo camarote cerrado, el limpiar las sábanas sudadas de una persona que esté enferma, el cuidar a alguien que tiene una fatiga enorme para respirar, o tocar sus fluidos directos. Es como intentar hacer fuego con 2 piedras esto. ¿Puede saltar una chispa? Sí, pero para que prenda de verdad la chispa necesitas una yesca, aunque esté muy seca, y frotar mucho rato. Por eso los sanitarios aíslan a la familia y a los contactos del barco. No porque sean un peligro andante para tu ciudad, sino para meter la chispa en una caja fuerte hasta que se apague sola. Y una vez pasan estas semanas críticas, pues ya se acabó. Si no hay fiebre alta, ni pinchazos en el pecho, ni ahogo, pues fin de la alarma. Bueno, y las pruebas que van haciendo. Pero entonces, si lo tienen tan controlado, ¿qué tendría que pasar para que nos preocupemos de verdad? ¿Cuál es la única noticia que de verdad debe ponerte en alerta o nos debe poner? Si mañana ves en la tele que hay un caso nuevo, pues no te asustes de golpe y te pongas de los nervios, no, porque lo importante no es que sumen un caso más. Lo importante es saber de dónde ha salido esa persona. Si cae enfermo alguien que ya estaba aislado, es una faena para él. ¿De acuerdo? Pero para el resto de nosotros significa que el sistema funciona, estaba aislado. Es como si salta el automático de un enchufe que ya sabías que estaba pelado. Ya lo tenías localizado y estaba vigilado. Incluso si se pone enfermo el familiar que lo estuvo cuidando de cerca, pues la humedad ha pasado de la pared de al lado. El fontanero sigue sabiendo de dónde viene la pérdida de agua. Siguen el rastro de la misma tubería rota. Está todo controlado. Pero hay un dato que sí cambia las reglas del juego. Me explico. El peligro real es que aparezca alguien confirmado sin ningún vínculo. Alguien que de repente caiga con una fiebre muy alta, con un cansancio que no le deja moverse de la cama, con los pulmones cada vez más cerrados y con sensación de ahogo, pero que no haya pisado el barco ni conozca a nadie de la lista y salga positivo en las pruebas. Ese es el monstruo que rompe la cadena. Ahí es cuando los médicos saltamos de la silla y imagínate que te sale una gotera enorme en el centro del salón y resulta que por ahí arriba no pasaba ninguna tubería de los vecinos. Ah, esa fuga invisible te va a obligar a picar todo el techo entero. Pues ahí es cuando el laboratorio ha de mirar el código de barras del virus para saber si ese bicho es hermano gemelo del que salió del crucero, o si es de otra familia distinta, o si hay una avería nueva sin descubrir. Mientras no veamos un caso suelto sin explicación, no hay descontrol. Los profesionales de la salud pues siguen el rastro de las gotas y ya está. Sabiendo esto, vamos ahora a lo que de verdad te importa a ti. ¿Qué tienes que hacer mañana por la mañana con tu vida? Tu día a día, lo práctico. ¿Tengo que cambiar mi rutina por culpa de esto? Pues bajar a por el pan, subir al autobús, llevar a los nietos al parque. ¿Corre peligro tu independencia por lo que están diciendo en la televisión sobre este virus? Pues te lo digo claro que no. Tu vida sigue exactamente igual. Si no has pisado ese barco, pues no tienes que vivir con miedo. Si no has cuidado a nadie que estuviera aislado con el virus, pues no eres parte del problema.
No busques fantasmas donde no los hay. Mañana te puedes levantar con mal cuerpo, con tos, con dolor de cabeza. Es posible, es lo normal, es un trancazo en Madrid, en Sevilla, en Canarias, en México, en Argentina, en Colombia, en cualquier sitio. Me da igual, sigue siendo un trancazo. Un dolor de huesos por el cambio del tiempo no es antivirus. No te conviertas en esclavo del termómetro. No dejes de salir ni de hacer cosas por miedo a acabar tirado en la UCI por lo que están contando. Es como escuchar en la radio que hacen falta cadenas por el hielo en un puerto de montaña y que ha empeorado mucho el tiempo. Si estás tomando tú un café en la plaza de tu pueblo, no te pones a revisar los neumáticos. Ese hielo no está en tu calle, pues lo mismo. ¿Cuándo tendrías que frenar en seco? Pues solo en un caso muy concreto. Si resulta que Sanidad te llama y te dicen que fuiste contacto directo del brote, o si estás en esta lista y de repente te entra un cansancio brutal, o empiezas con una asfixia rara y con sudores y malestar, pues ahí sí que tienes que avisar rápido y explicar de dónde has venido. Das la contraseña para que el médico sepa qué tubería mirar. Pero si no es tu caso, pues apaga el ruido de la cabeza porque tu riesgo real es cero. Las cuarentenas y los aislamientos que se ven en la televisión son un seguro de vida. Están encerrando el problema para que tú puedas seguir siendo dueño de tu tiempo. Si tienes sensación de ahogo o un empeoramiento rápido, pues entonces consulta de urgencias, porque el vídeo no sustituye a tu médico, pero te puede pasar por cualquier otro motivo. Y por cierto, si quieres entender bien dónde empezó esta gotera inicial, te dejo aquí el vídeo donde explico el fallo del crucero y también la lista de reproducción que he ido creando donde iré metiendo todos los vídeos sobre el antivirus. Un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.